más oportuna. Muchísimas gracias, pues solo vamos a darle ahí una pequeña lectura a la hoja de vida del licenciado para que pues ustedes, como les decía, puedan tener en contexto o estén familiarizados de con quién vamos a estar trabajando. Pues como ya lo presenté anteriormente, pues él es el licenciado Edwin Alberto Marroquín. Parte de sus estudios, pues obviamente él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Tiene un pensum cerrado en la maestría de Derecho Penal de la Universidad San Carlos de Guatemala igualmente. Dentro de la experiencia laboral, pues al momento en el que él se gradúa, ha tenido pues el ejercicio de la profesión en forma liberal. Ha sido asesor en los últimos años en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. También ha trabajado en el Registro Nacional de las Personas, de igual manera como asesor, y actualmente pues ha estado trabajando desde el 2019 en el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo de Desarrollo Social. Así que pues le dejo el espacio para que pueda conversar con los estudiantes y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, gracias, licenciada, muy amable. Bueno, buenas noches, compañeros. Tengo conocimiento que son del sexto semestre de Derecho, el curso de Derecho Administrativo 1 de la sección o sede de Antigua Guatemala. De antemano, un gusto. Me gustaría que esta, como bien lo dijo la licenciada, fuera una charla, no fuera tanto la exposición o relatar algún tipo del tema de contratos administrativos, sino que si tuvieran alguna duda, si tuvieran algún comentario, o algo que quisieran aclarar, me lo hicieran saber para que fuera esto un poco más dinámico. Bueno, el tema que nos ocupa es el tema del punto número 10 de los contratos administrativos. Previo a dar una definición de lo que es un contrato administrativo, me gustaría que tengamos de conocimiento ciertos elementos. Cuando estamos ante un contrato administrativo, lo primero que tenemos que ver son los sujetos que participan dentro del contrato administrativo. Por un lado está el Estado a través de ¿quién? De las autoridades competentes reguladas en la ley de la materia, que en la mayoría de casos es la ley de contrataciones del Estado, para que en representación de este firme y suscriba los contratos administrativos. Y del otro lado, el sujeto personal, ¿a quién tenemos? El Estado contrata con personas individuales, ya pueda ser que estas personas brinden algún tipo de servicio técnico, algún tipo de servicio profesional, o como lo puede ser también contratar con una persona individual en su calidad de comerciante individual debidamente registrado, o puede ser una sociedad bajo las formas mercantiles establecidas en el Código de Comercio a través de la persona designada o su representante legal. Tenemos de primera mano este elemento que son los sujetos dentro del contrato administrativo. Posteriormente, otra cosa que tenemos que tener bien claro es que para llegar a la etapa de suscripción y materialización de un contrato administrativo se deben de agotar ciertas etapas dentro del proceso y procedimientos establecidos en la ley. Caso contrario, los contratos civiles y mercantiles, que en su oportuno momento vamos a platicar de los elementos y características que en los contratos civiles y mercantiles, como bien sabemos, pueden ser celebrados de manera verbal. Y eso no invalida el contrato correspondiente. Caso contrario, un contrato administrativo, el Estado no puede celebrar un contrato verbal con alguno de los sujetos descritos con anterioridad. Otro supuesto que es oportuno mencionar es la justificación. Regularmente, cuando el Estado, a través de las autoridades competentes, suscribe un contrato administrativo, es para realizar la compra de bienes, servicios, suministros, arrendamientos, medicamentos, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado, por el tema de control y calidad del gasto correspondiente, debe de justificar. ¿Qué quiere decir esto? El fin primordial del Estado, como ya sabemos, es la realización del bien común. ¿Y cómo llega el Estado a la realización de ese bien común? Educación, medicina, medicamentos. En este caso, para cumplir sus fines también se necesita el arrendamiento de bienes inmuebles en donde puedan estar sus entidades autónomas, descentralizadas, centralizadas, etcétera, etcétera. Pero se necesita esa justificación. Infraestructura vial, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que dentro del contexto
de suscribir un contrato administrativo, la justificación y necesidad de la compra. Otro elemento no menos importante es el presupuesto afecto, es esa asignación presupuestaria. Nosotros estamos ante un contrato administrativo cuando el dinero a través del cual se le va a hacer efectivo el pago, en este caso al contratista, proviene de la recaudación tributaria de la Superintendencia de Administración Tributaria. Son fondos públicos, fondos del Estado, que como conocemos nosotros como contribuyentes afectos a algún tipo de impuesto, arbitrio o contribución, generamos y pagamos en este caso al Estado. Entonces es muy importante esa afectación presupuestaria. Hay una regla en este caso que no estamos ante un contrato administrativo, lo vamos a ver adelante en el tema de donaciones con fuente extranjera o en el caso de préstamos extranjeros, que la norma nos cita que este tipo de contratos será ejecutado y deberán cumplirse los requisitos contenidos en las normas internacionales y supletoriamente las normas de carácter nacional, como es en el presente caso la Ley de Contrataciones del Estado. Y para finalizar, otro punto muy importante, estamos ante un contrato administrativo cuando nos regimos o se rige bajo normas de derecho público, derecho administrativo y las distintas normas especiales de carácter administrativo. Caso contrario, los contratos civiles mercantiles, como ya sabemos, son una rama del derecho privado. Estamos ante dos personas en el derecho civil y mercantil, y en el derecho administrativo y público, evidentemente una de las partes debe de ser el Estado a través de las autoridades competentes. Dentro de ese contexto, es oportuno citar una definición del maestro Hugo Calderón para definir los contratos administrativos, y me voy a permitir darle lectura. Contrato administrativo es una declaración de voluntad del Estado a través de sus órganos centralizados o entidades autónomas y o descentralizadas, con una persona individual o jurídica nacional o internacional, con el compromiso de primero pagar honorarios, sea el caso de prestar servicios técnicos o profesionales, o el precio por una actividad, servicio o bien contratado, que en este caso es sinónimo de compra, que presta el contratante bajo las condiciones establecidas en las leyes del orden público y sometidos en caso de conflicto o incumplimiento a la jurisdicción privativa de lo contencioso administrativo. Como ya lo venía relatando, son los elementos que describimos al inicio de esta disertación. Otro punto importante dentro de la definición del maestro Hugo Calderón al finalizar es que cualquier incumplimiento, cualquier conflicto de intereses entre el Estado y el contratista o proveedor, en este caso, como le denomina la ley, será sometida a la jurisdicción privativa de lo contencioso administrativo. Ese es un punto importante. Bueno, agotada la etapa de la definición del contrato administrativo, vamos a continuar con las características de los contratos administrativos. Previo a continuar con la característica de los contratos administrativos, me gustaría saber si quedó clara la definición y el contexto de lo que es un contrato administrativo, compañeros. Sí, Lic. Todo claro, licenciado. Sí, muy bien. Bueno, me parece perfecto. En cualquier momento de la exposición, como ya se los he manifestado, ustedes pueden solicitar las aclaraciones correspondientes. Vamos a continuar. Características de los contratos administrativos. El primero es el interés general, el interés colectivo. Aquí prevalece el interés colectivo y social sobre el interés particular. ¿Y en beneficio de qué o en contraposición de qué? Como lo platicamos, para hacer una compra o contratar un bien, servicio, suministro o demás bienes regulados en la ley, debe de existir una justificación. Y el Estado, a través de sus entidades responsables, con el objeto de cumplir sus bienes,
con el objeto de cumplir sus fines, los fines para los cuales fueron creados, es esa justificación de las compras correspondientes, en virtud de lo cual prevalece el principio del interés general o colectivo sobre el interés particular. ¿Cuál sería un claro ejemplo de este caso? En la compra y contratación de medicamentos o la compra y contratación de alimentos. ¿Qué es lo que prevalece? ¿Cuál es el fin? El fin es el cumplimiento de la seguridad y asistencia social y la seguridad alimentaria. ¿Qué pasa si el proveedor tuviera algún impedimento, algún problema al momento de entregar los medicamentos o los alimentos? Al Estado no le interesa si el proveedor suscribe un contrato con ciertas condiciones y obligaciones. Al suscribirlo, otorga su voluntad expresa de que puede cumplir con esas obligaciones. Entonces, en caso de incumplimiento, lo que busca el Estado en este caso es ejecución de fianzas, de cumplimiento de los contratos. El Estado no puede quedarse de brazos cruzados al decir, bueno, no pudo, ahí que quede, más si ya se erogaron gastos del erario público, eso no es procedente, es por eso que prevalece el interés colectivo. Otra característica de los contratos administrativos es la legalidad y la juridicidad. Como ya lo hemos aprendido en el presente curso y en cursos anteriores, ¿qué es lo que establece el principio de legalidad? En la práctica, en la administración pública, el principio de legalidad se resume a que el funcionario o empleado público únicamente puede realizar los procesos, procedimientos, funciones y atribuciones que constan expresamente en la ley. El funcionario y empleado público puede hacer lo que la ley establece. Caso contrario, fuera del ámbito público, ¿cuál es la premisa según la Constitución? Que lo que no está prohibido está permitido. Este es un caso contrario en la administración pública, el principio de legalidad. Todo proceso, procedimiento debe estar previamente regulado y establecido según la jerarquía normativa, en la Constitución, decretos gubernativos, acuerdos ministeriales, reglamentos internos, manuales de normas y procedimientos, oficios circulares. Todo debe estar normado, porque sobre esa normativa legal administrativa es que el ente fiscalizador en su oportuno momento realiza el chequeo, la comparación, que todos hayamos cumplido esos procedimientos. Y el principio de juridicidad, que establece el principio de juridicidad, que cuando no estuviera normado deberá resolverse conforme a los principios generales del derecho. A eso se refiere. Y la tercera característica es la jurisdicción especial. Todo conflicto derivado de la aplicación de derechos y obligaciones de contrato administrativo se somete a una jurisdicción especial privativa, que son los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo. Caso contrario, como ya lo hemos platicado, en el caso de un contrato de tipo civil, nosotros acudimos a través de los juicios de conocimiento, juicios de ejecución, juicio ordinario, juicio vía de apremio, juicio ejecutivo, en determinado caso de los derechos y obligaciones de un contrato mercantil, como lo podría ser un juicio sumario o otro tipo de procedimiento. Sin embargo, un contrato administrativo, una vez agotada la vía administrativa, se someterá al tribunal de lo contencioso administrativo. Es la tercera característica. Pregunto, ¿estamos claros con las características de los contratos administrativos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya saben que pueden hacer las consultas correspondientes. Continuando con el tema de los programas, es oportuno entrar al tema de los elementos del contrato administrativo. Estos elementos es lo que hemos venido hablando y detallando con anterioridad. El primero es el elemento personal o los sujetos. En este caso, de un lado siempre debe de estar el Estado de Guatemala a través de las autoridades competentes o de quien la ley designe para la suscripción del mismo.
en donde nosotros encontramos regulado cuál es la autoridad competente para la suscripción de algún tipo de contrato administrativo. Lo encontramos regulado en el artículo 9 del decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. Me voy a permitir leerlo un poco y resumirlo. Órganos competentes. Para efecto de aplicación de la presente ley, se entenderán por autoridades superiores. Hay autoridades superiores y autoridades administrativas superiores. Para efecto de autoridad máxima responsabilidad y para efecto de autoridad jefe inmediato inferior, para efecto de suscripción de contratos. Entonces, continuando, los objetos siempre es el Estado. Y del otro lado, como ya lo habíamos mencionado, tiene que haber una persona, puede ser una persona jurídica a través de una entidad mercantil o puede ser una persona individual, ya sea en calidad de sujeto de servicios técnicos o profesionales o un comerciante individual debidamente registrado. El elemento 2, manifestación de voluntad de los sujetos. Debe ser expresa y voluntaria. En el presente caso, un contrato administrativo, ¿cómo se materializa? Se materializa a través de la suscripción del mismo y las condiciones que tengan en su oportuno momento para su aprobación y publicación correspondiente. Así se materializa un contrato administrativo. Como ya lo mencionaba, un contrato administrativo con el Estado no puede ser verbal. No puedo ir yo a un proceso y decir, sí celebré un contrato administrativo con tal autoridad de tal ministerio, de tal institución, y para su validez debe ejecutarse. No, no es así. Entonces la manifestación de voluntad por escrito es otro de los elementos del contrato administrativo. El siguiente elemento del contenido. El contenido del contrato administrativo debe referirse a hechos lícitos, ciertos y determinados, relacionados con las funciones y gestiones de cada entidad del Estado que los fuere a suscribir. Hechos ciertos, lícitos y determinados. Un objetivo, el cumplimiento de los fines de cada una de las instituciones. Si yo contrato a un profesional, ¿cuál va a ser el fin? Que el profesional me asesore, que el profesional emita cierto producto, que el profesional esté encargado de ciertos procedimientos para darle cumplimiento a los fines de la institución. ¿Qué pasa si yo contrato bienes o suministros? Bueno, puedo contratar mobiliario y equipo, puedo contratar aquellos insumos que vayan a servir a los trabajadores y al personal contratado para cumplir con los procedimientos y fines de la institución. Entonces es un hecho lícito, cierto y determinado. Y aparte, a gran escala, a gran escala. En el caso o en el ejemplo que hemos venido manejando como la compra de alimentos, el fin va a ser entregarlos a las personas del área rural principalmente que estén en situación de pobreza o pobreza extrema. La compra de medicamentos debería de llegar a cada uno de los hospitales nacionales que estén debidamente abastecidos, debería de llegar a cada uno de los centros de salud y centros de atención permanentes que estén en los municipios más lejos y en las comunidades más lejanas. Ese es el cumplimiento del contrato administrativo y el contenido del mismo. Y por último, la forma. La forma del contrato administrativo, como lo hemos venido conversando, debe constar eminentemente por escrito, con o sin intervención notarial. Si no estoy mal, el artículo, no sé si es 183 o 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que los documentos autorizados por notario y los documentos públicos producen fe y son plena prueba ante terceros. Entonces, me imagino que alguien de ustedes tiene por ahí su Código Procesal Civil y Mercantil, que me pudieran ayudar, que le pudieran dar lectura, si no mal recuerdo, a ese primer párrafo del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor, compañeros.
¿Alguien ahí con su Código Procesal Civil y Mercantil? Yo lo leo, licenciada. Muy amable. Los artículos 186, autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Perfecto, gracias, muy amable. Eso es tanto el instrumento público autorizado por notario como el documento público autorizado y suscrito por funcionario o servidor público producen fe y hacen plena prueba. Entonces estamos viendo que un documento público dentro de un proceso judicial está a la par de un instrumento público. Por eso las personas que son funcionarios o servidores públicos deben de tener el mayor sigilo y cuidado al momento de el ejercicio de sus funciones. Gracias, compañera. Con eso concluiríamos los elementos del contrato administrativo, que la forma debe de constar por escrito. Bueno, pregunto, ¿hasta el momento hay alguna duda con respecto a cómo vamos del tema del contrato administrativo con sus características y elementos? ¿Todo bien? Va. Todo claro, licenciado. Muy bien, muy bien. Saben que pueden hacer las consultas correspondientes. Es un tema bastante importante dentro del curso de Derecho Administrativo 1, los contratos administrativos. Vamos a continuar con los principios del contrato administrativo. ¿Cuál es el primer principio del contrato administrativo? Igualdad del Estado frente a particulares. En este caso, si bien es cierto, del lado de la suscripción de un contrato está una autoridad competente que las leyes y el Estado ha delegado para el efecto, está en igualdad de condiciones, de obligaciones y de cumplimiento. Hay sanciones como para la persona individual o empresa mercantil que incumple ante el Estado, como una sanción hacia las autoridades del Estado por el incumplimiento de las condiciones, requisitos y obligaciones ahí contenido. Entonces, pese a que el Estado en otra de sus ramas del derecho impone sus condiciones, en el derecho administrativo es obligaciones y derechos para ambas partes del Estado en igualdad de condiciones. Otro principio rector es la manifestación de voluntad. Ya vimos que la manifestación de voluntad, ¿cómo se hace efectiva? A través de la firma. ¿Por qué? Porque debe de constar por escrito. Debe de constar por escrito en un documento que denominamos contrato administrativo. El siguiente principio es no alterar el orden público. El Estado puede celebrar contratos administrativos, como ya lo platicamos, con la debida justificación para el cumplimiento de sus fines. Nunca va a celebrar un contrato administrativo que no sea acorde a los intereses y al objetivo de los fines y cumplimiento del Estado. Caso contrario, existe la declaratoria de lesividad de los distintos contratos administrativos que en su oportuno momento suscriban algunos funcionarios, pero posteriores pueden decir no, este contrato es lesivo porque tiene más obligaciones que derechos y ventajas hacia el Estado, o pueden estar los bienes y suministros sobrevalorados, o puede ser injustificada la contratación excesiva de cierto personal. A eso se refiere la no alteración del orden público. Otro principio es el cumplimiento de las formalidades del derecho administrativo. En unos momentos vamos a iniciar a desarrollar las principales etapas y de la contratación regulada en la Ley de Contrataciones del Estado, como es la compra directa, bajo cuantía, cotización, licitación, que son los distintos procesos y procedimientos establecidos en la norma que deben de cumplirse previo a llegar a la etapa de la suscripción de un contrato administrativo. Si nosotros tenemos alguna experiencia o alguien aquí trabaja o ha
realizado gestiones para llegar al momento de la firma de un contrato con una entidad del Estado, denotarán que hay una gran cantidad de requisitos previos a cumplir, requisitos, plazos y demás documentos para poder llegar a la etapa de suscripción de un contrato administrativo. Entonces, difícilmente nosotros vamos a llegar a una institución de la administración pública a decir, vengo a firmar un contrato administrativo y vengo solo así con mi lapicero. No, debe de haber un expediente administrativo previo para llegar a esa etapa. El siguiente principio debe de ir dirigido al cumplimiento de las finalidades del Estado. Es lo que ya hemos venido platicando y conversando. El Estado, para su mejor clasificación y administración, se divide dentro de los tres poderes, como ya sabemos: ejecutivo, legislativo y judicial. En ese sentido, cada uno de los organismos y entidades, ya sea del organismo ejecutivo, descentralizadas, centralizadas, semiautónomas, entidades autónomas, para el cumplimiento de los fines, están regulados dentro de sus normas de constitución. Les cito un ejemplo. Yo estuve trabajando en el Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, ¿cuál es el fin primordial? La salud y asistencia social, la compra de medicamentos. Entonces, para el cumplimiento de sus fines es eso. Pero también estuve elaborando en el Registro Nacional de las Personas, en RENAP. ¿Qué era lo primordial? La compra de tarjetas vírgenes para la emisión de DPIs. Ese es uno de los fines. Actualmente estoy en el Ministerio de Desarrollo Social y, como su nombre lo indica, deben de ejecutarse determinados programas, como en este caso es la entrega de dotaciones de bienes, insumos, alimentos, o en algún caso ustedes ya habrán escuchado el tema de los comedores, el tema de comedores que presta el servicio de comida a personas de escasos recursos en este caso. Entonces, cada institución para su creación cumple distintas finalidades que al final busca el bien común de conformidad a lo establecido en la Constitución que debe de cumplir el Estado. Caso similar en el organismo judicial. ¿Qué es lo principal? El tema de la adquisición de los insumos para poder realizar la administración de justicia. En el organismo legislativo, promover de los insumos necesarios para que los legisladores tengan todo para poder culminar el proceso legislativo y crear normas de observancia general. Bueno, con eso finalizamos con el tema de los principios del contrato administrativo. Vamos a continuar haciendo hincapié en algunas diferencias entre contratos administrativos, civiles y mercantiles. ¿Cuál es la principal diferencia? Los contratos administrativos se rigen bajo las normas del derecho público y los contratos civiles y mercantiles se rigen bajo las normas del derecho privado. Otra diferencia entre los contratos es que la podemos encontrar, los requisitos de los contratos administrativos principalmente se encuentran en el decreto 57.192, Ley de Contrataciones del Estado, mientras los contratos civiles, en donde encontramos la justificación y normativa en el Código Civil, y los contratos mercantiles lo encontramos en el Código de Comercio. Esa es otra de las diferencias. La siguiente diferencia, como ya lo vimos, los contratos administrativos necesitan de una serie de etapas, procesos y requisitos previos para llegar a la suscripción del mismo. Caso contrario, los contratos civiles y mercantiles, que en mayoría de casos es con el acuerdo de voluntades. Asimismo, otra diferencia entre los contratos administrativos, civiles y mercantiles es lo que ya mencionábamos. Un contrato administrativo debe constar por escrito, mientras un contrato civil y mercantil puede ser de manera verbal. Y por último, la característica esencial, y que también estaba en la definición del maestro Hugo Calderón, es que en caso de discrepancia, incumplimiento
o de ser necesario ejecutar el contrato en sus cláusulas correspondientes, el contrato administrativo previo a votar la vía administrativa, conócenlo el juzgado o el tribunal de lo contencioso administrativo. No en su caso los contratos administrativos y mercantiles, que puede ser en su caso un juicio ordinario, un juicio oral, un juicio ejecutivo y demás contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y Código de Comercio, proceso sumario, como ya lo hemos venido platicando. Estas serían las principales diferencias entre un contrato administrativo, civil y mercantil. Pregunto, hasta el momento que hemos tratado los temas de contratos administrativos, características, elementos, principios y diferencias, ¿hay alguna observación? ¿Hay alguna duda? Les pregunto. Por mi parte no, licenciado, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema del procedimiento para las contrataciones administrativas. En este caso, lo regulado expresamente en la Ley de Contrataciones del Estado. Fíjense que este es un tema bastante importante porque yo, si no mal recuerdo, cuando me sometí a mi examen técnico profesional en la etapa pública, fui objeto de que me preguntaran sobre el tema de la Ley de Contrataciones del Estado, y por ser un tema un poco tedioso, lo miraba yo en ese momento, o el desconocimiento, sí me costó bastante. E inclusive, ya en la práctica, en la administración pública, muchos de ustedes jóvenes en algún momento, ya sea que trabajen actualmente o trabajarán para alguna institución del Estado, ya sea como servicios técnicos, como asesores, deben de conocer la ley de la materia correspondiente para asesorar de la mejor manera. Entonces, la Ley de Contrataciones del Estado, como ya lo mencionamos, es el decreto 57-92. En su artículo 1 establece objeto de la ley y ámbito de aplicación. Esta ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen, y enumera una serie de, que son los siguientes: organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades, entidades o empresas cualesquiera sea su forma de organización, con el capital mayoritariamente esté conformado por aportaciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro que reciba, administre o ejecute fondos públicos, todas las entidades de cualquier naturaleza que tenga como fuente de ingresos públicos, los fideicomisos constituidos con fondos públicos y las demás instituciones que conforman el sector público. Con esto se fundamenta lo que habíamos conversado, de que todo ente o entidad que reciba fondos del Estado prioritariamente está afecto al cumplimiento de los preceptos contenidos aquí en la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora vamos a continuar con las modalidades de adquisición. La Ley de Contrataciones del Estado principalmente contempla como modalidades de contratación, primero, el procedimiento de compra por baja cuantía. Segundo, el procedimiento de compra directa. Posterior continúa el proceso de cotización y finalizamos con el proceso de licitación, que son las formas de contratación contenidas en la Ley de Contrataciones. También existen modalidades específicas reguladas en la misma ley, como es el arrendamiento de bienes muebles, el arrendamiento de bienes inmuebles, el contrato abierto, contrato por único proveedor y el tema de la subasta electrónica inversa. Nosotros nos vamos a enfocar a los procesos más normales y más comunes, que es el de baja cuantía, compra directa, cotización
y licitación. Y vamos a finalizar con los procesos y procedimientos. Aquí dentro del punto del estudiante está la ley de compras y licitaciones, fases de su procedimiento y formalidades de la contratación administrativa. Entonces, en su oportuno momento vamos a desarrollar el procedimiento de compra a través de cotización y licitación. Bueno, vamos a iniciar. La contratación de baja cuantía. El proceso de baja cuantía se encuentra regulado en el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado y estamos ante una baja cuantía cuando la compra, bien suministro o servicio, no exceda de los 25,000 quetzales. ¿Cuál es la característica principal de la baja cuantía? 1. Que la compra, contratación de bienes, suministros y demás no exceda de 25,000 quetzales. Y la segunda característica principal de esta modalidad de adquisición es la no competitividad. ¿Qué quiere decir? Si mi compra no excede de 25,000 quetzales, yo como entidad contratante o comprador puedo decidir, como nosotros le denominamos en el ejercicio de la aplicación de la ley, es comprar a dedo. Si yo necesito mobiliario para la oficina, si necesito pizarras, si necesito insumos para el personal y no excede de 25,000, yo puedo ir a cierto lugar y decirles, bueno, necesito estos bienes o insumos que no exceden de 25,000 y los compro a dedo. No es necesario un concurso público, no es necesario que exista otro oferente, siempre y cuando no exceda de 25,000. La siguiente modalidad de adquisición es la de compra directa. ¿Cuál es la principal diferencia de la contratación de compra directa? Es cuando la compra exceda de 25,000, o sea, 25,000, un centavo, ya estamos ante una compra directa hasta los 90,000 quetzales. Entonces, baja cuantía hasta 25,000, compra directa 25,000, un centavos hasta 90,000 quetzales. ¿Cuál es la característica de este tipo de adquisición? La compra directa sí es un concurso público en donde se reciben ofertas electrónicas. ¿Qué quiere decir? De 25,000 centavos hasta 90,000. En un proceso de compra directa, yo lo voy a publicar en el sistema de Guatecompras, en donde debe de mediar por lo menos un día para recibir mis ofertas electrónicas, pero ya es un concurso público. ¿Qué se busca con el concurso público? Darle más seguridad y certeza jurídica a la compra y por temas de transparencia, eficientar y promocionar el desarrollo dentro de las compras. Licenciado Marroquín, perdone que lo interrumpa, por ahí le tienen una preguntita. Por favor. Perdón, no había visto. Gracias. Francisco, ¿es verdad? Sí, gracias, licenciado, muy amable. Disculpe que no le había tomado la palabra. Yo tengo una situación. Lo que pasa es que, digamos, cuando se habla de la baja cuantía y de la compra directa, estamos hablando de montos hasta 25,000 quetzales y hasta 90,000 quetzales. Así es. Sin embargo, digamos, los órganos, el órgano contralor, que es la Contraloría General de Cuentas, a través de sus contralores y de los exámenes de auditoría, cuando se presentan a las instituciones públicas, ya sea del aparato administrativo del Estado, autónomo o descentralizadas, toman estos montos a su criterio. Porque si, digamos, yo compro 26,000 quetzales, pero le quito el IVA, entonces yo ya estoy comprando menos de 25,000 quetzales. Y lo mismo pasa con la compra directa con 90,000. Cuando hablamos, para ir en orden, vamos a hablar de esos dos que usted ya tocó. Pero un problema serio que uno se encuentra dentro de la parte administrativa es que este órgano contralor divide esos 25,000 y los 90,000 quetzales en cuatrimestres. Eso quiere decir que yo por producto no puedo adquirir
más de 6,250 quetzales mensuales. Y esto pues se hace disfuncional cuando alguien administra directamente un órgano del Estado, o ya sea una entidad autónoma o semiautónoma. ¿Qué opina usted al respecto? ¿O qué me dice respecto a lo del IVA en relación al monto total? Bueno, gracias compañero por su participación. Bueno, contestando primero la segunda pregunta con respecto al monto, yo considero que es una mala aplicación y mala interpretación del órgano fiscalizador. En este caso, imagino que es la Contraloría General de Cuentas. La ley es clara y establece hasta un monto de 25,000 y en el de compra directa hasta 90,000. Entonces, un monto superior a eso es otra modalidad de contratación que nosotros digamos, bueno, voy a contratar 26,000, pero si